Pronto traeré la parte 5 del iceberg de la CDMX. Por eso te traigo hoy estas partes del iceberg que estaban perdidas. Sin más, disfruta del video. La capital mexicana es una de las urbes más grandes de todo el mundo, la quinta más masiva del globo terráqueo en 2021, por lo que esta ciudad sí o sí tendría que guardar algo oscuro en su interior. Hay tantas cosas, tantos tópicos que se pueden hablar acerca del Valle de México, que una sola entrega no podía abarcar todo lo que se guarda en ella. En esta segunda parte veremos los lugares más recónditos de la metrópolis, pasando por zonas que están altamente transitadas durante el día, pero una vez que cae la noche, vemos lo peor que un lugar solitario nos puede brindar. También pasaremos por colonias antiguas, las más viejas de la capital y las cuales guardan memorias turbias de tiempos difíciles. Ahondaremos en lugares que vieron actos horribles que no debemos olvidar, aunque hubiéramos deseado que jamás hubieran sucedido. Asimismo, viajaremos al pasado para ver hechos inauditos que pasaron en esta capital. Sin más dilación, pasemos con el iceberg de la Ciudad de México, parte 2. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Xochimilco. En el sur de la Ciudad de México yace la alcaldía Xochimilco. Uno de los sitios más representativos de aquí es el lago, donde personas provenientes de todas partes alquilan trajineras, que son básicamente embarcaciones de madera hechas de manera rústica, y dan paseos por los canales mientras disfrutan de música y comida. La experiencia es agradable, ya que se acercan otras trajineras más pequeñas, que son personas que te pueden vender todo tipo de alimentos y bebidas, ya sean quesadillas, sopes, hasta cervezas y micheladas. Esto en el sector alimenticio, ya que también encontraremos en el camino grupos de música como mariachis que pueden subir a tu embarcación y armonizar tu viaje aún más, y así tener una excelente tarde en compañía de amigos y familiares. Pero no todo es color de rosa, ya que hay algo profundamente denso que ha pasado en las aguas de estos canales. Los lugareños y vecinos de la zona hablan de manifestaciones paranormales, en especial la de una mujer blanca, la cual posee un vestido largo. Ella supuestamente vaga en la noche por los canales de Xochimilco. Y es que recientemente recibí una historia de un suscriptor, el cual me contaba cómo él tiene familiares cerca de esta zona y afirma que en una noche vio a una mujer en el canal, la cual, con su sola presencia, parecía atraerlo hacia ella. Solo fue porque alguien le llamó que pudo despertar de ese trance, ya que dice que caminó unos cuantos pasos y casi llegaba al canal, y él dice que muy probablemente hubiera caído al agua. Él, al entrar en razón, simplemente fue a la casa de su familia, aunque decidió no contárselo a nadie. Algunos dicen que es la Llorona, otros más dicen que es un espectro peor, algo demoníaco que es responsable de la desaparición de pequeños, o al menos así lo argumentan algunos. Los expertos de lo paranormal dicen que todo tipo de energías andan por los lagos, y en especial por el lago de Xochimilco, debido al flujo de agua, donde supuestamente las energías pueden estar más libremente. Esta teoría de que entes deambulan por los ríos y lagos se podría reforzar con una leyenda viviente de la zona, la Isla de las Muñecas, un pequeño espacio de tierra entre los canales donde se alzan a la vista un gran número de muñecas de todas las épocas. Se logran ver algunas más viejas que otras, pero la visión en sí es desconcertante, ya que inspira algo de incertidumbre ver la forma en cómo están acomodadas. Pero si no conoces la leyenda, seguramente te has de estar preguntando, ¿por qué rayos están ahí esas antiguas muñecas? La respuesta yace en su antiguo dueño, don Julián Santana, propietario de la isla, el cual presenció algo horrible. Una chica se había ahogado en el canal, enredándose entre los lirios, la cual es una planta acuática del sitio, y llegó a dar hasta la orilla de la isla de don Julián. El espíritu de la chica, según el hombre, lo atormentaba por las noches y no se iba del sitio, por lo que empezó a colocar muñecas a lo largo y ancho de su pequeña isla, las cuales recogía de la basura o de lugares cercanos al lago, y solo así, según el hombre,
pudo ahuyentar al alma en pena de la mujer. Ahora se halla como una zona turística y característica de Xochimilco. Tú puedes ir a la isla, pero eso sí, no se te ocurra por ningún motivo tomar una de las muñecas que están colgadas, ya que si lo haces, puedes llevarte una mala energía. O al menos eso es lo que dicen las personas que habitan en las chinampas. Es así que la isla de las muñecas es uno de los lugares más misteriosos y curiosos de la Ciudad de México. Dime en los comentarios si tú la has visitado y si es verdad que se siente una vibra rara en la locación. Temblores cada 30 años. Hace tiempo salió un artículo en internet en donde se decía que había un tipo de maldición con los temblores en la Ciudad de México. Claramente no creo que sea eso, pero vaya que es curiosa la repetición en la que se da estos movimientos telúricos en la capital mexicana. Muchos han identificado un patrón cada que se da un temblor masivo en la Ciudad de México, y es el que sucede cada 30 años. Puede ser menos o puede ser más, pero la métrica está ahí. Según todo empezó a pasar después de la Revolución Mexicana, exactamente cuando Francisco I. Madero llegó triunfante a la Ciudad de México, poniendo fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Ese día, el 7 de junio de 1911, la Tierra parecía anunciar que los tiempos estaban por cambiar, ya que en plena madrugada, más exactamente a las 4:26 am, un temblor de 7.8 grados despertaría a todos los capitalinos. Hubo casas derribadas y la Catedral Metropolitana sufrió cuarteaduras, así como Palacio Nacional. Hubo mucho caos en las primeras horas del 7 de junio, pero todo se debía tranquilizar, ya que justo a las 10 se tendría la llegada de Madero a la capital, la cual se dio hasta las 12:30. Este temblor se conoció como el temblor maderista y quedó grabado en la historia del país. Un temblor igual de fuerte no se sentiría sino hasta 20 años después, en 1932, cuando el 3 de junio de ese año, a las 4:38 de la madrugada, un temblor de 8.2 grados en la escala de Richter despertó a los habitantes de la Ciudad de México, rompiendo su sueño y haciendo que salieran a las calles en ropa interior y pijamas. Hubo histeria y ansiedad, según reportan diarios de la época. El mismo duró 4 minutos con 20 segundos. Los tabloides del periódico Universal despertaban con el siguiente encabezado: 5 temblores en 12 horas. Terrible alarma en la capital. Ese día los cables eléctricos se movían con fuerza y chocaban entre ellos. Eso aunado a que la luz había sido cortada por el gobierno, la escena de esa madrugada parecía, según por varios, una visión apocalíptica. Un temblor de esta magnitud se repetiría solo hasta el 28 de julio de 1957. A este sismo se le conocería como el temblor del Ángel. Nuevamente en la madrugada, pero ahora a las 2:40 am, un temblor sacudiría a la capital con 7.9 grados en la escala de Richter. Ahora la ciudad estaba más modernizada y tenía más edificios y construcciones altas, por lo que los daños fueron mayores y también las bajas. Algo que caracterizó a este temblor fue que el Ángel de la Independencia se cayó y se rompió en docenas de pedazos. Era una visión terrible verlo en el suelo de Reforma, como si de alguna manera hubiera sido abatido. 28 años después se repetiría la desgracia, pero ahora de una manera totalmente desproporcionada. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 am, un temblor despertaría a los capitalinos con 7.9 grados. Aunque es difícil decirlo, muchos habitantes de la metrópolis no despertaron, ya que quedaron bajo las ruinas de edificios y departamentos. La visión de este día sería la de un campo de batalla. El caos hundiría a miles de familias en el dolor y angustia. Hubo en serio familias enteras que quedaron bajo los escombros, como sabemos, un 19 de septiembre, pero ahora, del 2017, se volvió a repetir la oscura historia. Esto exactamente 32 años después del 85. Afortunadamente no fue tan escabroso como en los 80s, donde miles de gentes no siguieron en este mundo, pero igualmente cayó el caos y el amargo recuerdo se hizo presente. En 2017,
Muchas personas sacaron conclusiones de los temblores que te he presentado y argumentaron que hay un patrón, uno que cada 20 o 30 años se registra, y es el de un temblor masivo en la Ciudad de México. La métrica se ha repetido 4 veces en intervalos de ese tiempo y se especula que tal vez un sismo de las mismas proporciones que hemos visto se repita en la década de los 2030 o 2040. Si bien esto no es totalmente seguro, lo más probable es que sí suceda en las siguientes décadas, y más que por ser una maldición, así como lo dije en el principio, se repetiría por pura estadística, pero una estadística bastante oscura, ya que sí o sí dejaría bajas, y no importa dónde vivas, si eres de la capital, podrías caber dentro de la estadística, cosa que nos deja pensando mucho sobre esta teoría. Ahora dime, ¿crees que de verdad exista un intervalo entre temblor y temblor? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. La tamalera de Portales. Habíamos dejado un poco de lado aquellos personajes que han hecho historia en la República Mexicana de una forma macabra. Tal es el caso del monstruo de Ecatepec o el monstruo de Toluca. Pues el día de hoy, la CDMX nos brinda a un nuevo personaje, de igual calibre que los ya mencionados, y hablo de María Trinidad Ramírez, o mejor conocida como la Tamalera de Portales. María Trinidad, durante la década de los 70s, era reconocida en la colonia Portales y en sus estaciones de metro aledañas por su singular sazón en sus tamales, un platillo típico de la Ciudad de México. Era así como se ganaba la vida honradamente, vendiendo estos deliciosos tamales. Pero lo que vivía en su casa era una situación sumamente difícil, que quizá muchas amas de casa puedan estar viviendo esto mismo en su casa. Su marido, de nombre Pablo, quien era zapatero, siempre llegaba de mal humor, y como era todavía común en la última fracción del siglo XX, el machismo seguía siendo acto de presencia, y a punta de cinturonazos maltrataba a su esposa e hijos, haciéndoles vivir un infierno. María Trinidad llegó a tocar fondo. Pasó de la tristeza y desesperación a la rabia y hambre de venganza, así que en uno de los tantos días en que su marido hacía lo mismo con ella ya no pudo más y se dejó consumir por la ira, acabando así con su marido, para después empezar a diseccionarlo. Nadie hubiera imaginado el crimen de María, y de no ser por las sospechas que se tenían respecto a la desaparición de su esposo, fue cuando iniciaron las investigaciones. La policía acudió al domicilio, realizando una profunda inspección para encontrarse con algo desagradable: la cabeza de Pablo en un recipiente de tamales. Y fue ahí cuando detuvieron a María Trinidad Ramírez. Y de esto se ha hablado mucho al respecto, pues se dice que llegó a utilizar sus restos para crear sus tamales, vendiendo esta carne dentro de ellos. Este caso en particular es singular, ya que a diferencia de los personajes que hemos abordado a lo largo de la saga de los icebergs de los estados de México, María Trinidad nos muestra lo frágil que puede ser la mente humana, cómo es posible llevar a la locura a una persona solo haciéndole pasar momentos desagradables. Si bien María Trinidad Ramírez era víctima, no se justifican sus terribles actos, aunque la realidad es que quizá jamás seamos capaces de entender las emociones y sensaciones que llevaron a María, una mujer honrada y trabajadora, a convertirse en un criminal. El Callejón de la Danza. Es ahora cuando, después de hablar de temas que muchas veces nos hace sentir desesperanzados respecto a la CDMX, entramos por la puerta del lado místico y fantástico, esa que tiene la Ciudad de México, pero hay que ser muy específicos para dar con ella, y uno la puede encontrar en las calles del centro histórico. En otras entregas hemos hablado de temas de brujería, rituales e incluso nahuales, y en esta segunda entrega no se quedará exenta, pues hay una leyenda muy popular que puede ser una prueba más de la existencia del plano espiritual. Justo a un lado del Mercado de la Merced se halla un espacio que en tiempos del virreinato se conocía como el Callejón de la Danza o Cueva de los Nahuales.
que por mucho tiempo mantuvo aterrorizados a los habitantes de aquella época, quienes aseguraban estaba poseído por fuerzas oscuras. Este era un lugar donde se realizaban todo tipo de actos esotéricos, rituales, sacrificios y fiestas paganas involucrando fuerzas oscuras, pues muchos vecinos relatan que durante la noche escuchaban extraños ruidos cerca de esa calle, fenómenos paranormales desde simples apariciones o actividad poltergeist, hasta testimonios de personas que supuestamente veían gente convirtiéndose en animales. Era común que muchos bebés recién nacidos en aquella época se reportaran como desaparecidos, víctimas supuestamente de estos hechiceros, esto para realizar sus fechorías. Finalmente un joven de 20 años, miembro del cuerpo de arcabuceros del virrey, tomó valor para enfrentarse a estos mismos brujos del Callejón de la Danza. Su nombre era Simón de Esnaurrizar. Colocándose 2 pistolas, se dispuso a hacerles frente y a voz de muchos testigos se dio el valor con 2 tragos de tequila, pues no sabía a qué se enfrentaba. Entrando a la fuerza a la cueva de los nahuales, vio a hombres y mujeres sin ninguna prenda encima, pintados y con plumas pegadas a la piel, quienes gritaban mientras saltaban alrededor del fuego. Como pudo entró en medio de esa multitud y con sus armas detuvo a la gente que se encontraba ahí realizando estos rituales y poniendo fin al asunto, brindando un poco de tranquilidad a la gente oriunda de la zona. A día de hoy se tiene la creencia de que solo se trataba de fanáticos que padecían de sus facultades mentales y que por eso causaban terror. Pero quién sabe, hemos escuchado a lo largo de varias entregas leyendas interesantes e incluso testimonios reales de gente que ha sido testigo de fenómenos paranormales, como pueden ser nahuales transformándose o posesiones. Finalmente, gente que ha pasado por el Callejón de la Danza reporta continuar escuchando a altas horas de la noche cantos infernales y voces a lo lejos. Al final, la última palabra la tienes tú. Efecto Moebius en el metro de la Ciudad de México. Y llegamos a un rubro que puede helarte la sangre, pues en redes sociales circulan muchos testimonios al respecto de este extraño fenómeno que por mera coincidencia se vive en el metro. Lo alarmante de esto es que quizá alguna vez, quizá lo hayas vivido y no te has dado cuenta de lo que conlleva este fenómeno. Pues hay un dato inquietante que habla que anualmente cerca de 300 personas desaparecen en el metro sin ninguna razón aparente. Podemos atribuirlo a ciertos personajes paranormales de los que se ha hablado a lo largo de mi saga de videos en el metro, o también de personas malas que se llevan a la gente y que de alguna manera los sacan del subterráneo. Pero te voy a brindar una nueva perspectiva. Después de lo que estoy a punto de contarte, puede ser que no veas al metro con los mismos ojos, en especial si eres un usuario recurrente. A lo largo de este tiempo son muchos los testimonios de gente que ha visto personas extrañas en el metro, personas con atuendos diferentes a la época en la que estamos, como por ejemplo ver hombres con vestimentas de la Revolución, o en el metro Zócalo, que se relata ver gente con vestimenta de la época prehispánica, saliendo de los túneles del metro, esto a altas horas de la noche, y podríamos pensar que son fantasmas o viajeros en el tiempo. El efecto Moebius, para hablarlo en términos simples, es el infinito, un ciclo interminable a través del espacio-tiempo, recorriendo cada espacio y momento de este. Pero, ¿qué tiene que ver el metro con esto? ¿Alguna vez te ha pasado que llegas demasiado tarde a tu trabajo, usando el metro rebasando por mucho tu tiempo de traslado? Es decir, que te tardas más de lo usual, o llegando más temprano de lo que deberías. O un clásico, quedarte dormido en el metro, sentir que dormiste demasiado, para al final darte cuenta que solo pasaste de una estación a otra y que aún falta camino por recorrer. Son muchos los testimonios de gente a la que le ha pasado, entre los que más destacan de un chico que iba transbordando de la línea azul a la verde en la estación Bellas Artes. Según él relata, a las 2 de la tarde, nos cuenta que se empezaba a sentir consternado, pues no lograba llegar al transbordo de la línea verde y creyó haberse confundido de dirección, por lo que estuvo haciendo 3 viajes de ida y regreso hasta dar con el andén que lo llevaría a su destino.
Finalmente, después de una larga caminata, llegó a su destino, la estación Garibaldi, y al mirar su reloj se mostró aterrorizado, pues marcaba las 6 de la tarde. Y es que, ¿cómo era esto posible? Hablamos de que hay personas que de algún modo logran atravesar una especie de barrera, moviéndose libremente a través del tiempo y el espacio, obteniendo este resultado. Lo aterrador de esto es que estos testimonios son solo el inicio, ya que el efecto Moebius dice que pueden haber un ciclo infinito, lo que puede significar que si atraviesas la barrera, quizá pases el resto de tus días recorriendo las instalaciones del metro de la Ciudad de México, a cualquier fecha y hora del lugar de los días habidos y por haber, según la teoría, convirtiéndote en un fantasma o en una de esas personas extrañas fuera de tiempo que se ven en el metro, atrapado en un vacío cuántico, víctima de una deformidad espacio-temporal. Podrá sonar un poco descabellado, pero el estudio de la física cuántica puede ser tan complejo como simple de vivir o ver situaciones fuera de nuestro entendimiento, y podría explicar el gran número de personajes tenebrosos de los que se habla en el metro, pues en este universo aún hay más cosas por descubrir y todo puede ser posible. Las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Ya hemos hablado en entregas anteriores de todos los riesgos que nos exponemos al caminar sobre las calles de la Ciudad de México, desde estafas hasta asaltos, y para ser precisos, hemos hablado del centro histórico, pues a voz de muchos es donde se encuentra de todo. Y sí, esto involucra a negocios de dudosa legalidad, pero sucede que en el centro histórico no es el único lugar donde se dan este tipo de situaciones tan desagradables para los transeúntes. Varios sitios de la Ciudad de México cuentan con un ambiente e historias indeseables y las convierten en la peor opción para vivir. Entre las zonas y delegaciones que más destacan está Iztapalapa, lugar bastante popular por ser foco de asaltos y acontecimientos que se posicionan por encima de otras delegaciones. Aunque muchos conozcan a Iztapalapa por su zona centro, donde se realiza el Viacrucis de Semana Santa, esta zona es tan solo la punta del iceberg. Si nos adentramos en las colonias aledañas al Cerro de la Estrella, como el Valle de las Luces, nos podemos dar cuenta con tan solo dar un vistazo cuál es la energía que se respira en estas calles, pues son varios los negocios del lugar que reportan asaltos y también invasión a casa-habitación. También las colonias cercanas al Cerro de la Tortuga, como lo puede ser Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, es de las más peligrosas a nivel metropolitano, pues no solo los robos son el pan de cada día. A voz de varios vecinos, es común que entren balazos por las ventanas, esto por proyectiles perdidos o también por un enfrentamiento que hubo cerca, sin mencionar que es el sitio donde operan las bandas más peligrosas. Otro lugar que hasta hace poco era desconocido y que incluso yo recomendé a modo de iceberg en su momento es el tan famoso y temido Hoyo Iztapalapa. Este está ubicado en la colonia La Joya. Es un sitio donde rara vez entra la policía. Se viven situaciones muy similares a Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Se le conoce como la escuela del crimen debido a que se considera un territorio sin ley, donde reina el crimen y la maldad. Lugar que vio crecer al Ivancito, que en su momento se le conoció como el niño sicario. También se mencionó hace unos pocos años una colonia popular al poniente de la metrópolis, y es que varios periódicos y portales de noticias mostraban a esta colonia como peor que Tepito, y me refiero a Barrio Norte. Esta colonia ha sido una en donde yo personalmente he estado y el ambiente vaya que es pesado. Es normal ver grupos de jóvenes que están con sustancias y enseguida te comienzan a decir cosas. Gente que te mira raro. Hay muchos callejones en el lugar en donde algunos no tienen salida. Hay grandes bajadas con escaleras de concreto, los cuales se miran peligrosas, ya que si llegas a tropezarte ahí, nada ni nadie detendrá tu caída. También hay una calle que da directo hacia un lago de desechos, donde mucha banda se junta para pasar el rato. Cosas malas han pasado aquí, como la noticia que estás viendo en pantalla. Y también hace unos años
un video se hizo viral. Dicho clip salía en varios noticieros televisivos y era la despedida que le daban a un criminal reconocido de la zona. Detonaban armas de alto calibre, las cuales despertaron a muchos vecinos de la zona, y era, entre comillas, un hecho raro en la capital. Pero vaya que demostraba que cuando se habla de esta zona, sí que son palabras mayores. Vivir en la CDMX puede ser interesante, pero podría significar un riesgo, desde luego. Por eso trata de evitar zonas que son conflictivas o que tengan esa fama de ser peligrosas. Claro, muchos de nosotros podríamos vivir en ellas, pero sabemos qué hacer y qué no hacer. Lo mejor para uno es escuchar y hacer caso a las indicaciones de gente de confianza que pueda vivir en estos lugares. Y como consejo común de estos barrios, ver, oír y callar. El Palacio Negro. Es hora de hablar también de una de las cárceles que en su momento llamó la atención de todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Hablamos de la penitenciaría de Lecumberri. Fue un penal que se inauguró el 29 de septiembre de 1900 por el entonces presidente Porfirio Díaz. Este lugar también era conocido como el Palacio Negro, debido a la opresión, extralimitación y un sinfín de horrores que vivieron los internos de aquel lugar. Esta cárcel era muy famosa, no solo por su historial, sino porque personajes famosos pisaron sus oscuros pasillos. Entre las personalidades que destacan está el muralista David Alfaro Siqueiros, el escritor José Revueltas y hasta el mismísimo Juan Gabriel. Eso sin contar otros tantos presos políticos y miembros del movimiento estudiantil de 1968. Hoy en día, esta antigua prisión se ha convertido en las oficinas del Archivo General de la Nación, pero esto no logra hacer olvidar todos los horrores que se relataban. Todos esos maltratos llamaban la atención de todos los ciudadanos y presos que cumplieron su condena. Era un infierno estar ahí debido a los tratos inhumanos que se manejaban, y eso solo alimentaba los deseos de venganza e ira por parte de los reos, volviéndola más peligrosa de lo que era, pues se registraban bajas tanto de reos como de los mismos oficiales y funcionarios. Fue sede de los más terribles horrores y es por eso que las leyendas de fantasmas y seres de ultratumba no podrían faltar. Se dice que al ser remodelado para albergar el Archivo General de la Nación, fueron encontrados restos de gente como consecuencia de alta mortalidad que había dentro del penal, poniéndonos a pensar en la gravedad de la situación de aquella época, pues según trabajadores y visitantes, se han escuchado lamentos y gritos, incluso han visto sombras deambular en los pasillos durante las noches. Hay muchas historias, como la del fantasma de Jacinto, un pobre hombre que fue inculpado por un crimen que jamás cometió. Los muros de Lecumberri resguardan una atmósfera de dolor y desolación, además de las ya mencionadas presencias fantasmales que acechan los pasillos de lo que alguna vez fueron celdas. Hemos sido testigos a lo largo de esta serie de videos cómo la misma población contribuye a destruir y crear ideas horrorosas de la región donde vive. Tal es el caso del Palacio Negro, que nos pone a reflexionar si realmente los reclusorios y otros penales sirven para reformar a los individuos, el cual, recordemos, es su principal fin, ya que a voz de muchos, este tipo de lugares sirve como un tipo de escuela para aprender nuevos trucos y seguir por el mal camino, ya que es más que sabido que los reclusorios son las universidades del crimen. Los dinamos y cerros de la Ciudad de México. Muchos ciudadanos de la CDMX, sin importar la clase social, subestimamos lo surrealista que puede llegar a ser vivir en esta ciudad. Creemos que por estar en la metrópolis más importante del país, estamos lejos de todos esos mitos que se cuentan en los pueblos y ranchos, ahí donde se acostumbra a hablar de nahuales, brujas y otros seres sobrenaturales. Lo cierto es que cuando descendemos más a lo profundo de ese iceberg, nos encontramos con cosas que pueden desafiar nuestro escepticismo.
Tal es el caso de los dinamos en la CDMX, un parque o bosque con gran extensión que se ubica en la delegación Magdalena Contreras. Es un sitio hermoso e ideal para pasar en familia y acampar. Sin duda alguna, una gran experiencia, pero que, en su gran extensión natural, albergan un sinfín de leyendas y testimonio de cosas que están pasando aquí. Yo te lo conté en la primera parte de Relatos con Sectas. Hay gente que ha recorrido este bosque a altas horas de la madrugada y han reportado la aparición de animales extraños, sentir la abrumadora sensación de que alguien te observa y te está siguiendo, así como avistamiento de enormes bolas de fuego saliendo de lo más profundo de los dinamos, y también, así como te lo he comentado, trabajos de brujería, y sí, encuentros con sectas, gente que a altas horas de la madrugada están haciendo rituales, e inclusive algunos atrevidos aseguran que sacrificios. En los dinamos, al igual que en el Cerro de la Estrella, así como lo abordamos en la primera parte de este iceberg, se llevan a cabo este tipo de trabajos, solo que en los dinamos no son hechos por una sola persona. Se cree que son una secta en específico, debido al gran número de personas que se han visto vestidas de túnicas negras, y se cree que estas mismas se acercan a los visitantes de los dinamos a ofrecer sus servicios de brujería, afirmando trabajar de manera efectiva y poco convencional a la que hacen otros hechiceros o brujos. Testimonios similares rondan también alrededor de otros cerros como el del Chiquihuite, en la Gustavo Madero, y al menos una razón lógica debe haber. Una razón que difícilmente podríamos conocer de no ser que nos sintamos llamados a este tipo de temas, pero algo deben tener los cerros para que estas personas se acerquen a ellos a hacer dichos rituales, por lo que si vas a los dinamos y piensas quedarte a acampar, hazlo bajo tu propio riesgo, ya que muchas cosas turbias podrían pasar en aquel lugar, alejado de la gente y del ruido. Kilómetro 31 y los monjes del desierto de los leones. Como todo iceberg, descendemos para conocer el lado paranormal de la CDMX, que en entregas pasadas no nos ha defraudado y esta tampoco será la excepción. El kilómetro 31 ha llamado la atención de muchas personas, pues se han contado varias historias paranormales e incluso se le llegó a hacer una película debido a la popularidad de este sitio. ¿Pero qué pasa exactamente aquí? El kilómetro 31 se ubica en la carretera que va rumbo al desierto de los leones. Justo en la zona de la curva se han reportado muchos accidentes y fenómenos sobrenaturales. De esto se cuenta mucho por la gente que regularmente transita estos caminos. Personas que han sobrevivido a los accidentes reportan haber visto a un niño cruzando la carretera sin cuidado, provocando así el choque. Otros mencionan ver a una mujer espeluznante en sus asientos traseros, justo cuando pasan por el kilómetro 31. Y otros más hablan de luces que simulan ser un carro, pero que de pronto se separan y se elevan, confundiendo así al conductor. Esto, supuestamente, lo relacionan al fenómeno ovni. El origen de estas situaciones extrañas no se sabe con certeza. Lo que se habla comúnmente es que durante la construcción de la carretera, varios trabajadores fallecieron de una manera cruel y misteriosa, atribuyéndole todos estos sucesos a los fantasmas de dichos trabajadores. ¿Pero qué causó realmente su fallecimiento en primer lugar? Sin duda, hay algo misterioso en esta locación. De por sí el kilómetro 31 se encuentra muy cerca del desierto de los leones, un lugar con gran historia que abarca más de 400 años, y una de las leyendas que se habla de aquí es de un grupo de monjes que mientras estaban en sus estudios y prácticas religiosas se encontraron con una extraña fuerza demoníaca a la cual no pudieron hacerle frente y fueron eliminados uno por uno, mientras los pocos que sobrevivieron quedaron traumados de por vida y se mantuvieron alejados lo más posible de la zona, todo por el temor a encontrarse a este ser misterioso. Ya conociendo la leyenda de los monjes y los hechos del kilómetro 31, podríamos teorizar que esa fuerza maligna es la responsable
de todos estos accidentes y acontecimientos extraños, pues unos testimonios hablan de niños y mujeres fantasma, mientras otros más hablan de ovnis. Esta vez no podemos atribuirle un fenómeno paranormal a un alma en pena, sino a una entidad más poderosa. Al final, y como digo siempre, refiriéndome a la gran diversidad de mente y creencia de todos ustedes, la última palabra la tiene el espectador. Siéntete libre de comentar tus pensamientos en la parte de abajo. Los túneles secretos de la Ciudad de México. Hay algo que muchos historiadores han confirmado y son los sistemas de túneles, los cuales se hallan en diferentes puntos de la capital mexicana. En épocas pasadas y por diferentes motivos, se crearon túneles en la ciudad, varios ductos que conectan diferentes ubicaciones. Algunos dicen que son simples leyendas urbanas, pero yo conocí un túnel antiguo que conectaba la secundaria número 8, que está cerca del metro San Pedro de los Pinos, a una casa aledaña. Es un túnel antiguo que desconozco para qué se ocupaba, pero ahí está. A principios del siglo XX, el periódico El Imparcial reveló la presunta existencia de un túnel subterráneo que conectaba el castillo de Chapultepec con la colonia San Lázaro. Esto fue desmentido por varios expertos, pero hay quienes creen que esto fue completamente real y que se creó por orden de Maximiliano de Habsburgo. Pero sin duda los túneles que más causan intriga son los que yacen en el centro histórico. Se habla que hay un túnel que conecta la calle República de Brasil con la Catedral Metropolitana, o uno de los más impresionantes, que es el que conecta Palacio Nacional con el Palacio de Minería. Este túnel se habría creado supuestamente en otras épocas como vía de escape en caso de que el presidente estuviera en peligro. Hay otro mito que habla que supuestamente hay un túnel que te lleva a una parte todavía más profunda cerca del metro Pino Suárez, en donde supuestamente sirvió de cámara mortuoria para las civilizaciones prehispánicas. Y también se menciona un túnel muy curioso que te lleva de la Plaza de Santo Domingo a la Catedral Metropolitana. Este último supuesto ducto es bastante curioso, ya que una suscriptora, a la cual le ocultaré su nombre, ya que ella misma me lo pidió, me contó una anécdota respecto a este último túnel. Una anécdota por demás curiosa que podría tal vez desvelar algo sumamente oscuro que pasó en gobiernos pasados. La anécdota pasó por el año 1998. A continuación te leeré la experiencia tal cual me la compartió esta sub. Hola Stan, te pido por favor si pones esta historia en el iceberg, lo hagas de forma anónima, por lo delicado que es. Mi papá toda la vida trabajó de seguridad y me contó que un día, estando de servicio cerca de la Plaza de Santo Domingo, le tocó quedarse en la noche junto con un compañero. Él resguardaba el Museo de Medicina, que antiguamente era la Escuela Nacional de Medicina. Era tarde y ya estaba a punto de dormirse. Fue entonces que se recostó sobre el piso y al recargar su cabeza pudo sentir que esa parte del piso estaba hueca, a lo que, llevado por la curiosidad, le dijo a su compañero que removieran la pieza para saber qué había. Su sorpresa fue que encontraron la entrada de un túnel subterráneo, al que con muchas dudas entraron. Mi padre tiene buen sentido de la orientación y se dio cuenta que el túnel venía de Palacio Nacional, pasando por la catedral y llegando así a la Plaza de Santo Domingo. Caminaron un poco más por el túnel y vieron a lo lejos una plancha de tortura con cadenas, como las que se usaban en la Inquisición. Esta estaba resguardada por un soldado que en ese momento le cedió el turno a otro sin decir una sola palabra, solo cruzando miradas. Lo curioso de esto es que la plancha se veía en excelentes condiciones y engrasada. Mi padre no quiso indagar más para no tener problemas y decidió regresar junto con su compañero a su lugar de trabajo. Dice que prefiere no saber de qué se trataba, porque como es bien conocido, hay muchas cosas que nos ocultan como ciudadanos, y ese pudo haber sido el último día, no solo de su trabajo, sino de su vida. De esta manera, ella termina su relato,
pero causa mucha intriga saber por qué resguardaban de esa manera aquel instrumento los soldados. Esto lo podemos teorizar solamente, pero ¿acaso quienes se encontraban en Palacio Nacional llevaban gente para usarla con ese instrumento? ¿O por qué tanta seguridad? ¿Será que lo que vio el padre de esta sub era tan solo uno de muchos instrumentos? Repito, de esto solo podemos sacar teorías. No cabe duda que los supuestos túneles de la Ciudad de México son enigmáticos. Y créeme, yo solo te hablé de unos cuantos, ya que muy seguramente puede haber más que tal vez están ocultos o tapados por alguna razón. Este puesto vaya que es interesante y digno de estar en el iceberg. La leyenda de Azcapotzalco. Vamos a empezar con una leyenda poco conocida sobre la delegación Azcapotzalco, que en náhuatl significa hormiguero. Esto debido a que según los primeros habitantes del lugar, el dios Quetzalcóatl tomó la forma de hormiga para descender al inframundo y robar el maíz que alimentaría al pueblo de Azcapotzalco. En este pueblo continuaron con sus tradiciones los antiguos indígenas, pues en esta zona, por un tiempo, fue un lugar seguro y lejos de los españoles que estaban realizando su conquista. Aunque no duró mucho tiempo la paz y la tranquilidad, pues los españoles encontraron el sitio de Azcapotzalco y comenzaron la invasión y dominio sobre sus habitantes, imponiendo, como ya lo conocemos, sus tradiciones y religión, edificando una iglesia en el centro de esta delegación. Pasaron los años y a través del tiempo los indígenas hicieron sus mayores esfuerzos para continuar el legado de sus tradiciones, hasta que esa voluntad se fue mermando mientras pasaba el tiempo. Estos antiguos indígenas hicieron algo interesante. Dejaron una marca en la parroquia del centro de Azcapotzalco, y más que una marca, según la leyenda, podría ser una especie de temporizador del fin de los tiempos, ya que se habla a través de varias generaciones que cuando el dibujo llegue hasta la cima del campanario, no habrá marcha atrás y ocurrirán grandes catástrofes. No es la primera vez que abordamos una leyenda como esta. Ya lo vimos en el iceberg de Guadalajara y conocimos la leyenda del águila dorada, que está ubicada en un teatro muy famoso del centro de Guadalajara. Obviando que son meras creencias, estas mismas tienen vida por la misma gente, pues hay quienes afirman ver al dibujo de la hormiga moverse hacia arriba y que su posición efectivamente se ha cambiado de lugar, y por mera coincidencia estamos viviendo tiempos difíciles, pues aún estamos atravesando una pandemia y sus consecuencias. Y ahora, con los conflictos ya conocidos del otro lado del mundo, nos dejan pensando bastante. Quizá solo pueda ser eso, coincidencias, que son leyendas asombrosas que nos muestran las costumbres y tradiciones de aquellos tiempos. Pero si dejamos volar nuestra imaginación y hacemos a un lado nuestro escepticismo, quizá esto podría llegar a ser verdad, debido a que antes los indígenas de las épocas prehispánicas eran también practicantes de ciencias ocultas y magia. Y no solo en México, alrededor del mundo nos hemos encontrado con profetas como Baba Vanga o el mismo Nostradamus. Así que, ¿por qué subestimar las profecías de nuestros orígenes? Dada la información expuesta, al final eres libre de creer lo que desees, pero el tiempo es quien da la razón a todo esto, sin importar lo que podamos pensar o creer. El Palacio de los Locos. Como ya vimos en la parte 3 de este iceberg, la sorpresa fue el Palacio Negro de Lecumberri, una antigua cárcel donde se vivían y cometían actos inhumanos, y para algunos quizá en aquella vez se pudieron preguntar, ¿hay algún otro lugar que pueda superar a lo ya visto en el Palacio Negro de Lecumberri? Pues este rubro puede llegar a responder tu pregunta. Hablamos del Palacio de la Castañeda, o como lo conocían las personas de la época, el Palacio de los Locos. Este se encontraba ubicado en lo que ahora son las Torres de Mixcoac, aunque ocupaba un poco más de terreno a su alrededor, esto al poniente de la CDMX. El Palacio de la Castañeda fue un recinto del tamaño de una pequeña ciudad donde albergó a todos los locos de la Ciudad de México, y fue construido en conmemoración al centenario de la independencia de México y durante el mandato de Porfirio Díaz.
Este lugar tenía la costumbre de dividir a sus pacientes. Por un lado, teníamos a los pacientes distinguidos, que eran los que gozaban de una atención en excelencia, debido a que provenían de familias poderosas y con dinero. Cabe recalcar que estos pacientes son los que lograban reformarse y darse de alta. Estaba también el pabellón de observación, donde se encontraban los pensionistas e indigentes, y estaban ahí para poder determinar su gravedad. Digamos que este es el lugar estándar donde todos los pacientes llegan. Si no eran graves, se les daría su tratamiento, pero de ser algo más fuerte, podrían pasar al pabellón de los peligrosos, quienes llegaron cometiendo homicidios, y era común ver aquí asesinos seriales. Y ya por último tendríamos el pabellón de los epilépticos, lugar que, como indica su nombre, estaban las personas que padecían de este mal, pero también los que padecían de sus facultades mentales en general. Gente que no lograba entender nada y tenían todo tipo de alucinaciones y trastornos. Muchos de los internos estaban allí dentro por megalomanía, delirio de persecución, ansiedad y más trastornos conocidos, pero entre los casos más curiosos está el de una persona obsesionada por un robo y por la enumeración de las calles, el de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles, además de un tipo que decía ser un futuro constructor de una vía que comunicaría la Tierra con la Luna, y el de un hombre que le urgía salir para dominar a los Estados Unidos de América. El objetivo del Palacio de la Castañeda era reformar a aquellos ciudadanos que padecían de sus facultades mentales y reintegrarlos a la sociedad como ciudadanos en excelencia. El centro trabajó de forma eficaz durante algún tiempo. No fue hasta que la demanda por el hospital comenzó a crecer y el Palacio de la Castañeda se vio bajo presión y con escasos recursos para poder brindar la misma atención a todos los pacientes. Esto hizo que el lugar cada vez se volviera más oscuro y un infierno. Toda esta situación desesperaba al personal, brindando así un maltrato a sus pacientes y convirtiéndola en un caos. El centro llegó a tomar medidas muy drásticas e implementó una sala con sillas eléctricas y salas para realizar lobotomías a aquellos casos que daban por perdidos. Poco a poco este lugar fue brindando malos tratos y empezaron a diagnosticar mal a los pacientes, llevándolos injustamente a las terapias de electroshock. También a los pacientes se les daba baños con agua helada y se les encerraba en cuartos húmedos llenos de ratas, convirtiendo esto en algo peor que una prisión. Poco a poco la misión del Palacio de la Castañeda se vio corrompida a la alta demanda y a la deshumanización de su personal, ya que a diferencia del Palacio de Lecumberri, aquí había bajas muy a menudo. Y es que la población de la Castañeda no era netamente de personas con trastornos o algún problema mental, sino eran personas cuerdas que llevaban ahí por diferentes delitos, y en su mayoría estas personas terminaban en la locura, pero por el mismo personal y la forma en cómo se vivía aquí. Se dice que fue hasta que los familiares de los pacientes empezaron a denunciar esto, y es así como en 1965 se dio inicio a la Operación Castañeda, que planeaba demoler el lugar y poner fin a este centro de rehabilitación. Finalmente la Castañeda fue demolida pocos días antes de las Olimpiadas de México en 1968, dando fin así a uno de los lugares más oscuros y horribles que han existido en la Ciudad de México. Como te lo dije al inicio, este lugar se ha convertido ahora en una serie de departamentos, conocida actualmente como las Torres de Mixcoac. He escuchado personalmente que dicen que este lugar guarda vibras bastante pesadas, pero eso es solo lo que la gente cuenta. Parque Delta. En la Ciudad de México y alrededor del país hay todo tipo de plazas comerciales donde la gente va a realizar sus compras y otro tipo de actividades, pues en ella hay restaurantes, tiendas de supermercado, tiendas de ropa, actividades recreativas y cines, lugares muy interesantes para visitar. Y hoy hablaremos de Parque Delta, ubicado sobre la avenida Viaducto. Justo saliendo del Metro Centro Médico, nos podemos encontrar con esta gran plaza. Pero ¿por qué una plaza comercial ocuparía un rubro en este iceberg? Resulta
que Parque Delta es el centro comercial que más actividad paranormal reporta por parte de sus visitantes y trabajadores en general. Conocido popularmente hace más de 40 años como el Parque del Seguro Social, sitio al cual fueron trasladados todos aquellos que se fueron en el sismo del 85 y sirvió como morgue para que los familiares pudieran reconocerlos. Recordemos que el temblor del 85 en Ciudad de México, como vimos en entregas pasadas, fue devastador, y conociendo que muchos terminaron aquí y sus familiares fueron a reconocerlos, sin duda fue un punto donde muchas vibras se juntaron. La desesperación, tristeza, impotencia y coraje se vieron reunidas en este lugar, que al pasar de los años ha sido uno de los focos de actividad paranormal en la CDMX, ya que gente de aquellos tiempos reporta toda esta vivencia cuando pasaban a las personas de un lugar a otro y sus respectivos cuidados. Una de las áreas con alto reporte de actividad es la sala número 3 de Cinemex. Personas en plena función de cine han visto a una mujer de aproximadamente 40 años sentada al lado de lo que parecen ser sus dos hijos, disfrutando de la película, y de pronto, de un momento para otro, desaparece. En el pasillo de lácteos de Soriana, sorpresivamente se escucha que se caen grandes cantidades de cosas, y cuando volteas, no hay nada en el suelo. Esto puede pasar a cualquier hora del día. En los sótanos del estacionamiento B1 y B2, varias personas han visto sombras correr de un lado para otro. Incluso, personas de intendencia dicen que después de las 10 de la noche, les da mucho miedo entrar a las salas de la bodega a guardar su material de trabajo, ya que en más de una ocasión los han dejado encerrados y también se puede lograr escuchar a una mujer llorar. Otro de los testimonios viene de un visitante que iba a acudir a ver una película. Relata que vio que entraron 4 jóvenes antes que él a la sala, donde casualmente estaría exhibida la película del Conjuro 2. Cuando entró, junto con la persona que iba, notaron que no había nadie en la sala. Fue extraño, ya que por lógica debieron estar a unos metros de ellos. Esto pasó como por la 1 de la tarde, ni siquiera era de noche. Y por último, uno de los testimonios es de un par de jóvenes que paseaban por la plaza. Iban bajando de la terraza, como por eso de las 8 de la noche, y vieron un carrito de súper. La cuestión aquí es que uno de estos jóvenes vio a un niño dentro del carro y a otro niño más empujándolo. Mientras iban bajando por la rampa, vio que se fueron por las escaleras y un chico le preguntó al otro que si había visto eso, a lo que el otro chico respondió que el carro se movía solo. Posteriormente, en sus otras visitas a la plaza, dicen que han visto al mismo carro de supermercado, pero esta vez aparentemente solo. Ahora que conocimos un poco de lo que fue antes el Parque Delta, nos damos una idea del por qué se vive en estas situaciones a todas horas. Es mucha la gente que ha trabajado y visitado esta gran plaza. Si tienes algún testimonio, no dudes en compartirlo a través de la caja de comentarios. Balas perdidas de Iztapalapa. Nuevamente Iztapalapa da de qué hablar, y esta delegación casi siempre se encuentra en los rubros más profundos de este iceberg. Después de todo lo ya visto en esta alcaldía, siempre pasan este tipo de cosas. Ya abordamos en entregas pasadas las zonas más peligrosas de la CDMX y en ella se encontraban muchas colonias de Iztapalapa. Y a continuación te traigo una situación un tanto especial. Iztapalapa también es conocida por llevar a otro nivel sus celebraciones. En colonias aledañas es común cerrar calles con carpas para poder llevar a cabo todo tipo de festejos, sean 15 años, bodas o simplemente cumpleaños. Pero otra de las celebraciones grandes que se llevan a cabo son los carnavales que se celebran en la colonia Santa María Aztahuacán, y también las fiestas que se realizan a los santos como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. En estas fiestas pasa de todo, sin mencionar que gente bebe hasta perder el control. Es en estas celebraciones donde gente de todo tipo se reúne, generalmente gente que se dedica al crimen y puede provocar ciertos disturbios, provocando todo tipo de riñas e inclusive bajas. Pero cuando no se da esto, estas personas llegan a realizar tiros al aire,
Y esto obvio provoca miedo al resto de la comunidad en Iztapalapa. Ciudadanos en Iztapalapa han reportado que esto ha causado daños a sus viviendas e incluso en casos bastante fuertes les dan a las personas. Uno de los casos más impactantes de este fenómeno ocurrió el 14 de noviembre del año 2012, en donde un proyectil perdido cayó sobre una de las salas de cine que se encontraba en el interior de la Plaza Ermita, privando de la vida a un pequeño de nombre Hendrik. Aunque la noticia llamó la atención de muchos noticieros, lo cierto es que la empresa de cine supo manejar esta situación y los policías hicieron las investigaciones correspondientes. Tanto la empresa como los familiares de la víctima llegaron a un acuerdo del cual se desconoce y así solucionaron este problema. Con lo ya visto en este iceberg de la CDMX, vivir en Iztapalapa puede resultar interesante, pero también bastante peligroso. No cabe duda que la realidad supera la ficción cuando vemos este tipo de casos. Ya has visto otros sitios oscuros y situaciones inusuales de la Ciudad de México. Este iceberg vaya que se ha extendido y seguramente lo seguirá haciendo. Es entonces que si tú tienes un tema que te gustaría ver en la próxima entrega, por favor, déjalo en los comentarios o envíamelo a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.